Bueno, buenos días a todos y a todas. Disculpad por el retraso. Aún así hay bastantes personas que están inscritas que aún no se han acreditado, pero bueno, no vamos a demorar más el tiempo porque nuestra intención es ir bien de hora y hacer este debate en el tiempo más o menos estimado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y todas que estéis aquí con nosotros en esta segunda edición, por así decir, del debate de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones en la Constitución. Muchísimas gracias a los ponentes que nos acompañáis hoy aquí, además de acompañarnos aquí hoy, nos estáis acompañando en este viaje y en este trabajo constante. Hace 7 años también ya hicimos nuestra primera edición de debate, el 17 de enero de 2019, con 6 portavoces del Pacto de Toledo, en otra sala y en otras circunstancias muy diferentes, porque anda que no ha cambiado la situación y las amenazas que hay para el estado del bienestar y para el sistema público de pensiones en estos últimos años. Así que, bueno, vamos a coger fuerzas y a reforzar los argumentos para poder seguir trabajando por ello en esta etapa. Para los que sois de la MERB y los que nos conocéis, habéis estado en más actos que solemos organizar, sabéis que es una tradición ya desde 2012, cuando hicimos nuestra primera reunión, siempre nombrar a todas las organizaciones que forman parte o que en este caso se han inscrito y están aquí con nosotros por orden alfabético, para también daros la bienvenida a todos y todas las que estáis aquí. Voy a proceder a leer las organizaciones que están aquí hoy. Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas, ADEPU, Asociación de Mayores por la Participación Ciudadana, Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, AMPE, Sindicato Independiente, ASJUBI 40, Asociación San Julián UDP Provincia de Cuenca, Ateneo 21, Asociación de Vecinos Lucero, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Confederación Española y Organizaciones de Mayores CEOMA, Consejo General de Trabajo Social, Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública, Federación de Sindicatos de Periodistas, Confederación Sindical Independiente FETICO, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, FRAP, Fundación 26 de diciembre, Fundación Pedro Cerolo, Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, Izquierda Solidaria, Justicia y Paz, Por un Mundo Más Justo, MADO, Madrid Orgullo, Mareita Roja de la Ciencia, Mayores en Acción, Mayores 21, Médicos Mundi, MES, Movimiento Ético y Social, Movimiento Pensionista de Madrid, Pensiones Dignas, Plataforma por la Sanidad Pública de la Sierra de Guadarrama, Plataforma de Mayores y Pensionistas, Progreso de Ciudades, Recortes Cero, Asociación Rigoberta Menchú, Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE, Unificación Comunista de España, UC, Unión Democrática de Pensiones, UDP, Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, Unión Kelis, Unión Sindical Obrera USO, Verdes Independientes, Viudedad e Igualdad, Yayo Flautas, y también queremos aprovechar para dar la bienvenida a personas de otras organizaciones que no formáis parte de la MERB, pero que nos acompañáis hoy aquí en este debate, a los que también nos queremos dar la bienvenida. Gracias por el apoyo también a la Asociación de Hermanamientos, Círculo Carabanchel, Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, Internacional Feminista, Más Democracia, Más Madrid, Mujeres de Negro contra la Guerra, Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, Plataforma por la Justicia Fiscal, Trocitos de Vida y Unión de Jubilados y Pensionistas, UGT. A todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. A continuación, si os parece, vamos a dar paso a un vídeo de introducción para ponernos todos en contexto. Hay quien dice que los pensionistas tienen la culpa de que los salarios de la juventud sean bajos. Las pensionistas no son una especie aparte, que vive en otro país o en otro planeta. Los pensionistas no son ellos o ellas, son nuestros padres, nuestras madres. Y sí, también somos nosotros, nosotras. En España hay 49 millones de pensionistas, porque todos somos pensionistas. Quienes ya lo son y quienes aún no hemos llegado. Cuidaron de ti y de mí, nos dieron de comer, de estudiar, de vivir. Ahora vamos a dejar que les recorten lo suyo, que es lo nuestro. No hablamos de caridad.
no hablamos de privilegios. Hablamos de derechos. De justicia. De futuro. Somos 49 millones. De pensionistas. Para blindar Las pensiones. En la Constitución. Yo soy pensionista. Yo soy pensionista. Yo soy pensionista. Yo soy pensionista. Nosotras somos pensionistas. Yo también soy pensionista. Yo también soy pensionista. Yo también soy pensionista. Somos 48 millones de pensionistas. Para blindar las pensiones en la Constitución. Para blindar las pensiones en la Constitución. Para blindar las pensiones en la Constitución. Que las pensiones públicas estén protegidas como un derecho fundamental. Crear las pensiones públicas es atacar a toda la sociedad. Blindar las pensiones en la Constitución. Me sumo a la campaña en favor del blindaje de las pensiones en la Constitución. Hay que blindar las pensiones en la Constitución. Porque hay que blindar las pensiones en la Constitución. No es una cuestión del presente, es una cuestión del futuro. Cientos de personas convocadas por la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones se han concentrado este mediodía en Madrid. Reclaman que la Constitución garantice el acceso a una pensión y su revalorización. Como decía, la MER cumple el próximo 12 de abril 13 años de existencia y lo que comenzó como un pequeño grupo de 9 organizaciones es hoy una plataforma que suma a más de 530 entidades en todo el país y estamos unidos por un único objetivo que es blindar las pensiones en la Constitución española. Lo que solicitamos es una reforma de la Constitución que prohíba de forma explícita la privatización o total o parcial del sistema público de pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, dotando a las pensiones de una protección que hoy no tienen, es decir, que sean tratadas como un derecho fundamental. Este es el objetivo que nos une sin distinción de ideologías, de credos o de siglas. Y a lo largo de estos años hemos desarrollado múltiples actos, campañas, bueno, como hemos visto en el vídeo, lemas distintos, pero siempre con la misma intención, con la intención de transmitir una única idea. Aquello que exigimos a nuestros representantes, a los que doy las gracias por estar aquí, es lo mismo, que consigan también unirse por un solo objetivo, por un objetivo que está por encima de todas las diferencias que se puedan tener. También, bueno, recordar que desde la MER, y agradecemos desde aquí, hemos obtenido bastantes reconocimientos por nuestro trabajo y nuestra tarea a lo largo de los años, como la distinción en defensa de los derechos y libertades constitucionales del Consell de la Generalitat Valenciana o la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid, pero que queremos transmitir un agradecimiento especial a Marta Higueras, que está hoy aquí con nosotros, que entonces pues, era teniente alcalde en el Ayuntamiento de Madrid y fue responsable de presentar esta propuesta. Como decía, han sido 12 años de trabajo para conseguir este único objetivo, con diferentes acciones, como la recogida de firmas. Sabéis, llevamos más de 2.600.000 firmas recogidas, muchos de los que estáis aquí hemos estado juntos pidiendo firmas y recogiéndolas, con sol, con frío, con lluvia, con nieve, a lo largo de toda España, en más de 200 poblaciones, en más de 45 universidades, en centros de trabajo. Hemos entregado estas firmas al Defensor del Pueblo, a las defensorías del pueblo también de las diferentes comunidades autónomas y en los parlamentos autonómicos. También hemos trabajado para lograr la aprobación de mociones a favor del blindaje en más de 60 poblaciones, algunas de ellas tan relevantes como pueden ser Santiago de Compostela, Zaragoza, Madrid y Pamplona. También se han aprobado estas mociones en el Parlamento de Navarra, en el Cabildo de Gran Canaria y a la Diputación de Castellón. Hemos salido a la calle, nos hemos movilizado, hemos publicado 7 manifiestos en la prensa con el respaldo de cientos de personalidades del mundo de la cultura. Hemos organizado 3 grandes manifestaciones y solo en el último año hemos salido a la calle en más de 100 poblaciones, hasta en 8 convocatorias distintas, movilizando a miles de personas. También trabajamos en la acción institucional, como es, por ejemplo, este acto. Destacar que a finales del año pasado nos reunimos con los grupos parlamentarios, como venimos haciendo prácticamente todos los años. Les agradecemos también que nos reciban, nos escuchen y nos den su opinión.
Le trasladamos en este momento la petición de mantener encuentros para intentar juntos abordar la inclusión de esta reivindicación que tenemos como plataforma en los programas electorales, en todos los programas electorales de las diferentes convocatorias. Todos los grupos han aceptado y han mostrado una disposición extraordinaria a trabajar en este sentido y desde entonces, en 3 meses, hemos vuelto a salir, como decía, a la calle en más de 100 poblaciones y hemos conseguido un paso adelante también, que es que el Foro de Juristas por el Blindaje Constitucional haya publicado también un manifiesto con el apoyo y la firma de 100 grandes profesionales del ámbito de la judicatura, con los que hoy contamos 2 de ellos en la mesa, que luego pasaré a presentar. Y como estamos todos aquí, hoy celebramos este segundo debate en el Congreso de Diputados sobre esta cuestión. Estamos convencidos que llegaremos a las próximas reuniones con los grupos y que esperamos celebrar a partir del mes de abril con un mayor conocimiento y más elementos de unidad después de este acto y este debate que vamos a hacer aquí y con la colaboración y el trabajo con este foro de juristas. Hace 2 años celebramos una reunión en la que representantes de 27 organizaciones de la plataforma nos encontramos con la presidenta del Pacto de Toledo, le trasladamos nuestra voluntad de abrir este debate en la comisión del Pacto y de darle continuidad para poder promover nuevos encuentros y debates en el marco de las instituciones y así, si así lo consideraban los portavoces del Pacto de Toledo. Así que hoy queremos expresar nuestro agradecimiento a la presidenta del Pacto de Toledo por su respaldo, por su presencia, por el apoyo que hasta el momento ha dado a la plataforma y que sabemos y esperamos que siga siendo así, para promover y profundizar este debate que no solo es fundamental para la plataforma, sino que lo es para cada vez más millones de personas que respaldan esta demanda y que se ha convertido en un clamor ciudadano. Así que muchas gracias, Mr. Perea. Cuando quieras, tienes la palabra para darnos un saludo. Muchas gracias a la MERP por convocar este acto. Bienvenidos. Buenos días a todos y a todas. Yo creo que estamos en un acto que de nuevo la MERP, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, que hace ya 2 años, yo me había apuntado 1 año, fíjate cómo pasa el tiempo, hace ya 2 años que nos reunimos con vuestra petición encima de la mesa para una propuesta clara y contundente por parte de todos los grupos parlamentarios para conseguir el blindaje de las pensiones. Yo creo que esta propuesta hoy me atrevo a decir que compartimos en gran medida las instituciones, los partidos políticos y especialmente la sociedad civil. En este momento, en el Pacto de Toledo, estamos en unas recomendaciones del 2020 en el que veníamos de recorrer un camino que no fue fácil, lo comentabas tú, ¿no? Desde 2013, cuando se aprobó una reforma que cuestionaba la suficiencia de las pensiones y el propio sistema. Un camino desde aquel 2013 hasta el 2020 que marcó unos objetivos claros, unos objetivos colectivos: la sostenibilidad económica del sistema, la sostenibilidad social, con pensiones dignas y suficientes, y también la sostenibilidad política y, por tanto, el debate, el acuerdo, el consenso en las reformas del sistema de protección social. Y, efectivamente, el sistema que nos acompaña a lo largo de nuestra biografía, desde que nacemos hasta que es nuestro final de nuestro proyecto vital, es el que tenemos que defender porque es el que nos ha dado grandes momentos como país. Hoy España es referente mundial en el sistema público de pensiones y esta idea no la tenemos que perder porque hemos sido capaces de construirlo entre todos y cada uno de nosotros. Por tanto, pongamos en valor aquello que realmente merece, ¿no? Y hoy nos encontramos ante diferentes desafíos, ya los conocemos, hace muchos años que hay estos desafíos, el demográfico, los boomers, en los que estoy yo, pero yo creo que hay, a mi juicio, en este momento uno que es esencial, que es el proteger el sistema tal y como lo hemos construido a lo largo de 50 años y ponerlo en valor como activo económico redistributivo de primera magnitud. Y quiero señalar, sin embargo, una de las amenazas que yo creo que proceden de diferentes ámbitos y sectores. Me ahorraré mencionarlos, los conocéis perfectamente, y que cuestionan su esencia. Son aquellos que lo definen como una estafa piramidal,
o aquellos que de forma sibilina los quieren conducir a un sistema privado de pensiones. Para ello es vital que desde la sociedad civil se promueva su protección. Por lo tanto, os tengo que felicitar por acciones como esta y todas las que lleváis haciendo desde hace más de 7 años. Y el blindaje constitucional es una acción imprescindible que hemos de definir todos los actores y actrices que intervenimos en el debate público. Pero hay además hoy otros blindajes que debemos acometer. Yo creo que las recomendaciones del 2020 que señalaron a los jóvenes como objetivo prioritario para generar confianza y seguridad, el vídeo lo habéis clavado, los protagonistas realmente de la perdurabilidad del sistema son los jóvenes. Creo que hay una cuestión básica en este momento que el Pacto de Toledo creo que tiene que asumir. En este momento no podemos permitir que haya la desinformación sobre las pensiones presentes y futuras. No nos lo podemos permitir. No podemos dejar de luchar sobre ello y bajar a la calle a defenderlo. Quizá no soy políticamente muy correcta, pero yo creo que esto es así. Es fundamental la transparencia, la solvencia y el rigor en los mensajes sobre la sostenibilidad del sistema y que este sea el punto de partida y que tenga una protección específica. Y por ello yo creo que las recomendaciones del Pacto de Toledo futuras tienen que exigir esta solvencia y este contraste. Quien quiera opinar sobre el sistema público de pensiones, perfecto, pero que contraste. Que hayan las 2 o las 3 opciones. Lo que no puede ser es que hoy se propague información falsa sobre algo que ha sido determinante para la construcción de nuestro sistema político. Yo creo que ese es el objetivo, entre otros, de las futuras recomendaciones. Os deseo una gran jornada. Us desitjo molt bona feina a la MERP y, desde luego, buen trabajo. Y muchas gracias por estar aquí. Felicidades. Gracias, Mercè. Sí, gracias. Bueno, vamos a hacer unos pequeños cambios en la mesa porque, bueno, ahora voy a explicar un poco quiénes son. Gracias, Mercè. A vosotros. Gracias. Vamos a recolocarnos. Cuidado, aquí. Si queréis estar menos agobiados, veníos para acá también. Vamos a recolocarnos porque estábamos un poquito apretados. Bueno, después de este saludo de Mercè, a la que de nuevo damos las gracias también por sus palabras, con las que coincidimos al 100% y por el apoyo que siempre da a nuestra plataforma, comentaros un poco la estructura y con quién estamos en la mesa para el debate de hoy. La intención que tenemos desde la plataforma es hacer un debate, a diferencia del anterior, que eran solo portavoces del Pacto de Toledo, pues en la que participen portavoces del Pacto de Toledo de diferentes grupos. Ahora voy a presentar a las compañeras que tenemos aquí, y también 2 de los firmantes de ese primer manifiesto de Juristas por el Blindaje y del Foro de Juristas. La intención, bueno, y hoy tenemos con nosotros a José Luis Tortuero, que nos acompaña, que también es uno de los firmantes, que es catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, bueno, profesor emérito, o sea, sigue súper activo también. Y Diego López Garrido, que también nos acompaña hoy, que también es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y que es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, entre otras muchas cosas. También, hablando de jubilación activa y de actividad, son 2 ejemplos claros, y los 2 son 2 personalidades a nivel jurídico de prestigio. Y por la parte también de lo que son los representantes en el Congreso del Pacto de Toledo, nos acompañan Ana Cobo, que es portavoz del Pacto de Toledo del Grupo Socialista, y Águeda Micó, de Compromís, Grupo Mixto, a la que también agradecemos porque gracias a la iniciativa de Compromís pues, hemos hecho todo, ellos han llevado a cabo toda la burocracia de la reserva de la sala y también por ello estamos aquí. Espero que pueda llegar a lo largo de la jornada Miguel Ángel Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular, también portavoz del Pacto de Toledo, que por un problema de retrasos en el vuelo, pues por ahora no está con nosotros, pero que en un principio sí que nos ha comentado que a lo largo de la jornada se va a poder incorporar.
Así que bueno, la intención que tenemos es que primero nos den un pequeño contexto y una intervención los compañeros del foro de juristas, y ya posteriormente intervengan los representantes, las representantes en este caso del Pacto de Toledo, y luego ya pasaremos a las preguntas de la sala. Así que vamos a intentar... No tenemos mucho tiempo, tampoco vamos a cortar la palabra a toda la gente, pero sí que vamos a intentar todos ceñirnos un poco a los tiempos. En un principio, las intervenciones de la mesa sí que os pediría que fueran de alrededor de unos 5 minutos, y ya, si me lo permitís, pues cuando estéis cerca del minuto final os avisaré y os iré dando pequeños avisos según os vayáis pasando. Y luego ya cuando lleguen las preguntas de la sala, pues ahí en la ronda de preguntas de cara a las respuestas, pues si os podéis ceñir más o menos 3 minutos de respuesta. Sé que es complicado porque estos temas suelen tener mucho trasfondo y es complicado ser breves, pero bueno, vamos a intentarlo entre todos. Así que vamos a arrancar con José Luis Tortuero. Tienes la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos y todas. Es para mí un placer y debo comenzar por agradecer a la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones, a Joanet, que tengo a mi derecha, y a Sara García, que preside esta mesa, y a la Comisión del Pacto de Toledo, a su presidenta, mi querida amiga Mercè Perea. Como tenemos poco tiempo, voy a hacer como una especie de pequeños flash que nos puedan servir un poco a todos para reflexionar. Aunque muchos de ellos sean sobradamente conocidos, creo que hay que insistir sobre ellos. El primero de todos tiene carácter general. Todos sabemos que nuestro sistema de seguridad social, donde se integra el sistema de pensiones, constituye el centro neurálgico de nuestro estado de bienestar. En él es una opción democrática que nos hemos dado los países europeos, incluido el español, y que llevamos más de 100 años en su construcción. Hasta tal punto, y esto es muy importante, que nuestras sociedades no serían reconocibles si no existiera este sistema de pensiones. Podemos decir que nuestro sistema de protección social forma parte de nuestro ADN, tanto individual como colectivo. A ello debería añadir algo más. Con todos los matices que se quieran, tenemos el mejor sistema de protección social posible. Y basta un elemento para confirmar lo que acabo de decir. Todos los que estamos aquí podemos recordar, porque no hace tanto tiempo, hemos tenido una pandemia del COVID-19 y podemos mirar cómo han reaccionado los distintos países del mundo con distintos sistemas de protección. Una señal inequívoca. Segundo elemento, nuestra Constitución, sin lugar a dudas, no contiene los elementos necesarios de garantía. Evidente, si no, no estaríamos aquí. No obstante, es cierto que la doctrina científica, donde están los constitucionalistas y los laboralistas, hemos creado, en extensión de la Constitución, un mecanismo de garantías basado en los tratados y convenios internacionales que podríamos llamar de multinivel, ¿no?, donde actúan determinados elementos de garantía. Pregunta, ante una situación de emergencia, de ataque al sistema, ¿estamos convencidos que nuestros tribunales aplicarían drásticamente este sistema de garantía múltiple? Yo tengo todas las dudas del mundo. Y nuevamente, para que esto no sea todo teoría, pongo un ejemplo reciente. Hemos estado en los últimos años en una tremenda conflicto legal, social, económico, político, en torno a los distintos niveles de la protección del complemento de maternidad. ¿Y cómo nos han tratado los tribunales? ¿Cómo han tratado los tribunales a la Seguridad Social española? Casi como si fuera un fondo buitre. Parecido. Por tanto, es necesario que llevemos el blindaje a la Constitución. No solo del sistema de pensiones,
sino del sistema de protección social en general. Y para esto hay que crear un marco que brevemente voy a identificar con una serie de elementos. Uno, elemental, que es el político. Nuestros representantes, nunca mejor que estar en el Congreso de los Diputados y en el Pacto de Toledo para hablar de esto, nuestros representantes tienen que asumir la defensa del sistema. Deben asumir, realizar todos los mecanismos necesarios para que lleguemos a la reforma constitucional. Y esto no es una utopía. Hago otros dos recordatorios. Todos nos acordaremos de políticamente cuál fue el destino, la causa, la motivación de la creación del Pacto de Toledo. Bastante claro, ¿no? Y dos, ante aquellos vientos de privatización que estaban en el trasfondo de cuando se crea el Pacto de Toledo, el primer documento del Pacto de Toledo, en su parte programática, dice, comillas, la transformación de un sistema de reparto en un sistema de capitalización es técnicamente inviable y socialmente impresentable. Ya he dicho bastante. Por tanto, es en esta línea en la que debemos actuar. Y el tercer bloque de reflexiones tiene que ir referido necesariamente a aquellos que van a soportar nuestras pensiones, las generaciones más jóvenes. Y con respecto a las generaciones más jóvenes, tenemos dos espacios. El primer espacio es que no podemos romper, y esto va dirigido a nuestros representantes políticos, no podemos romper el equilibrio de responsabilidades intergeneracionales, porque eso significa romper el pacto social. Cada generación puede soportar lo que puede soportar. Y dos, hay que integrarlos. Hay que hacer que la gente joven no solamente haga vídeos. Yo, como profesor de universidad, desde hace 50 años, estoy todo el día con gente joven. Y llevo toda mi vida explicando derechos de la seguridad social. Y cuando digo que hay que integrarlos, es porque sé que no están integrados. Hay que integrarlos. Hay que hacer que vivan el sistema, que sepan lo que significa, que se incorporen para que eso de el nacimiento a la tumba sea una realidad. Porque además, y este es un eslogan duro pero realista, sin los jóvenes no hay sistema. Y finalmente el jurídico. Es necesario que incorporemos en la Constitución elementos que tienen que ver, uno, con la defensa del sistema de reparto, dos, con el compromiso y la garantía del Estado en su defensa y en su participación económica. Y tres, la garantía de las pensiones para el futuro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Luis, por el contenido y sobre todo por la ligereza en el tiempo. O sea, ha sido algo espectacular. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a Miguel Ángel Paniagua, que ya ha llegado por fin de ese retraso del vuelo. Y también quiero subsanar un error al comentar la estructura del acto. Se me había olvidado comentar que al final, tras la intervención de los portavoces del Pacto de Toledo, intervendrá también Joan Incuñat, que es coportavoz junto conmigo de la plataforma. Pero bueno, para que tengamos todos claro el orden del día. Así que sin más dilación, Diego, es tu momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Gracias a Joanen por la invitación a este acto en el Parlamento, con un objetivo muy importante, probablemente el más importante de todos los objetivos de fortalecimiento de los derechos sociales en España, que es el fortalecimiento de las pensiones. Hay toda una serie de derechos sociales en la Constitución que merecen ser derechos fundamentales. Uno de ellos es las pensiones, no solamente las pensiones, sino el medio ambiente, el derecho a la salud y otros que deben ser fortalecidos, pero probablemente nada tan relevante, tan importante en cuanto a la extensión a quienes afectan
como el de las pensiones, el derecho a las pensiones, y que le falta un paso a dar, en España le falta un paso a dar, que es blindarlo en la Constitución, no dejarlo a la aventura de diversos gobiernos de distinta orientación que puedan afectar, disminuir, lesionar el derecho a las pensiones. Yo creo que es especialmente relevante el decirlo eso en un momento en el que ya veremos qué pasará, en un momento en el que tenemos sobre nosotros una crisis energética y una crisis, por tanto, posible, importante, económica, consecuencia de la disparatada decisión de un presidente de los Estados Unidos de empezar una guerra contra Irán. Ya tenemos efectos en el coste de la vida, tenemos efectos, puede en el futuro incluso ser mayor todavía desde el punto de vista económico en general, así que es otro momento más especialmente adecuado para hablar de estos temas, porque hay un asunto fundamental en el tema de las pensiones, que es el mantenimiento del poder adquisitivo. El mantenimiento del poder adquisitivo, que puede estar afectado por elementos como este que yo he señalado y por otros, y que, por tanto, por ejemplo, si afectase al trabajo, al empleo, al desempleo, sería muy nocivo para el sistema de pensiones, porque no olvidemos que en España los trabajadores que cotizan, sus cotizaciones pagan a los pensionistas. Son los trabajadores de hoy los que pagan a los pensionistas de hoy. Y, por tanto, si hay una afectación al nivel de empleo, esto puede tener una repercusión negativa en el dinero destinado a las pensiones. Por lo tanto, un primer elemento fundamental, que el blindaje de la Constitución, como decimos en este manifiesto que tengo aquí delante, firmado por juristas, el blindaje de la Constitución tiene que establecer una obligación constitucional del mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y la imposibilidad, por tanto, de que ningún tipo de medida o discriminación, por ejemplo, subidas de impuestos, recortes, copagos, discapacidad o cualquier otra, pueda afectar a las pensiones. Es absolutamente fundamental ese primer elemento. La reforma constitucional de la que se ha hablado tiene que dejar muy claro que se tiene que mantener el nivel, el poder adquisitivo en cualquier momento, con independencia de las circunstancias que pueda haber alrededor de ese momento. Y segundo, elemento fundamental, que desde un punto de vista jurídico es importante. Segundo, en la Constitución española el derecho a las pensiones no es un derecho fundamental. No es un derecho fundamental, como no lo es el derecho a la salud, increíblemente, o como no es el derecho al medio ambiente. No es un derecho fundamental. Y, por tanto, el objetivo no solamente es blindarlo en la Constitución en cuanto a sus contenidos, sino convertirlo en un derecho fundamental. Y a este respecto creo que hay medidas jurídicas que pueden llevar y que deben llevar a esa fundamentalización del derecho a las pensiones, que es absolutamente esencial. Así que mantenimiento del poder adquisitivo, por un lado, fundamentalización del derecho a la pensión, darle al derecho a las pensiones todas las garantías que tienen los derechos fundamentales en nuestra Constitución, pero que no las tiene por el momento el derecho a la pensión, son los dos grandes objetivos que, desde la perspectiva de este manifiesto de juristas sobre las pensiones en la Constitución, pues queremos aportar.
y esto, desde luego, es un gran acierto. El vídeo que hemos visto anteriormente afecta, desde luego, nada menos que a 49 millones de personas, que son que en estos momentos habitan la península ibérica y Canarias y las islas y las Illes. 49 millones de personas. No hay ningún derecho que llegue a tanto como el derecho a una pensión. Por eso es tan importante que luchemos, seguiremos luchando porque haya esa reforma constitucional lo antes posible, porque estamos viendo que acontecimientos en el exterior pone una vez más de manifiesto la importancia del derecho a las pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, José Luis. Pasamos a ya la parte de intervención de nuestros representantes, de los que nos acompañan aquí, a los que agradecemos su presencia. Y si os parece, arrancamos con las intervenciones. Ana, cuando quieras, Ana Cobo, Grupo Socialista. Muchísimas gracias, Sara. Un placer estar con todos vosotros y vosotras otra vez, que ya nos hemos reunido varias veces. Me habéis llamado, siempre estoy con vosotros, ya lo sabes, porque en pocos sitios me siento yo más a gusto y más identificada. Y cuando estaba escuchando a Sara recitar, porque sonaba poesía, esa lista de entidades que forman la MERP, la verdad es que como digo, es un auténtico placer. Ya he dicho en alguna ocasión, solo voy a resaltar porque es el tema, que el Partido Socialista llevaba en su programa electoral para las elecciones del 23 de julio el blindaje de las pensiones en la Constitución, concretamente en el apartado titulado Pensiones, blindar el poder adquisitivo de las pensiones, un cambio constitucional. Y recogía literalmente: blindaremos el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional. Garantizaremos ante cualquier circunstancia el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC. Como ha dicho Diego, ante cualquier circunstancia, porque como hemos visto en los últimos años ya hemos tenido varias crisis inflacionistas. Yo creo que este Gobierno ha demostrado que efectivamente así lo ha hecho tal y como se comprometió. También lo recoge en el Congreso número 41 del Partido Socialista, en el que hablábamos de una reforma para blindar no solo las pensiones, sino también otros derechos fundamentales como el matrimonio igualitario o el derecho al aborto, ¿no? Y es verdad que estamos gobernando y no lo hemos hecho, pero ya sabéis la mayoría que es necesaria en el arco parlamentario, pero si hubiera otro grupo con mayoría suficiente, pues obviamente que aportara la mayoría necesaria, así lo haríamos, ¿no? Pero como de esto ya hemos hablado en otra ocasión y además tenemos expertos juristas en la mesa, yo hoy quería compartir con vosotros otra idea por lo que estamos viendo, ¿no? Y que con ese vídeo además ha querido, digamos, contraponer la otra cara, la MERP, ¿no? De no todos los jóvenes son unos criptobros que dicen que se van de España para no pagar impuestos porque esto es una estafa y que para ello no va a haber pensiones, y que además cala realmente, ¿no? en la gente joven. Bueno, y detrás de eso no hay nada más que un negocio, ¿no? Porque llevamos oyendo muchos años decir que esto no es posible. O sea, que el sistema de pensiones tal y como está concebido en España, cada vez nacen menos niños, cada vez vivimos más, esto es insostenible, y al final a la gente le mete un miedo que le lleva a contratar un plan privado de pensiones, que es lo que hay detrás de todo esto, según creo, ¿no? Y solo había dos opciones: o se trabaja más años o se cobra menos. Y de hecho yo creo que en esa línea fue la reforma del año 2013, ¿no? que aprobó el Partido Popular. Pero fijaos que sí que había otra opción, ¿no? Que es la reforma que aprobó este Gobierno. Una opción que consiste en financiarla. La primera reforma de pensiones que se ha llevado a Europa por la vía de los ingresos. ¿Financiarlas qué significa? Pues que se cotiza más, que tanto trabajador como empresa ponen un poquito más, con mecanismos como el mecanismo de equidad intergeneracional o la cuota de solidaridad, que están pensados precisamente para esa etapa del baby boom, ¿no? El año que nací yo nacimos 600.000 españolitos y españolitas y ahora nacen en torno a 250.000. Obviamente hay un gap ahí que habrá que cubrir, pero estas medidas que, como digo, a lo mejor no van contra la pensión directamente, bueno, ya se me ha dado el tiempo, contra la pensión directamente, sí que van para garantizarla, es decir, para que sean capaces de pasar este bache y luego sigan. Y termino con una idea muy, muy breve porque no tengo tiempo, ¿vale? Yo creo que la razón primera de una comunidad es
entender que todos y todas nos vamos a necesitar a lo largo de la vida. Y esto va en contra sobre ese mensaje que hay ahora tan egoísta, del yo, del cada uno, de la cultura del esfuerzo, como si cada uno por sí solo fuera capaz de llegar. No, perdona. Según donde nazcas, según tus circunstancias. Pero tú vienes a una comunidad que te va a garantizar que desde que naces hasta que te haces mayor va a tener a la sociedad contigo y que te va a proteger. Y esto te puede pasar con 15 años o con 70, porque nunca sabes lo que te puede deparar la vida. Pero ese sentimiento de comunidad fuerte yo creo que es lo que tenemos que reforzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Miguel Ángel, cuando quieras. A ver, buenos días. ¿Se me oye bien? Es que está un poco lejos. Bueno, gracias por la convocatoria, gracias por invitarme en este caso, a mí como portavoz de Pazo de Toledo del Grupo Parlamentario Popular, y presentar primero mis disculpas por el retraso, que el principal perjudicado soy yo, porque tenía muchísimo interés en las intervenciones iniciales y me las he perdido. Espero que Joanen luego me las pueda contar. Bueno, primero felicitar a la organización, no solo por este acto, sino por todo el trabajo que hacen a favor de las pensiones, a favor de su proyecto, del proyecto del blindaje de las pensiones. Y bueno, pues quiero decirles que el Partido Popular no se había planteado el blindaje en la Constitución fuera de donde está ahora, en el artículo actual, que, por cierto, ya nuestros padres de la Constitución tuvieron una idea bastante interesante, porque no solo hablan de las pensiones, sino hablan también de los cuidados. Yo creo que es el círculo que tenemos que cerrar con respecto a nuestros mayores. No solo las pensiones, sino también toda la etapa de cuidados durante la etapa a partir de la jubilación. Y me gustaría saber, me hubiera gustado escucharlo, y bueno, lo escucharé, cuáles son las propuestas y cómo poderlas llevar a cabo, ¿no? Nuestro partido ha estado siempre en el Pacto de Toledo desde el inicio, seguimos comprometidos con él, y siempre hemos trabajado por el blindaje de nuestro sistema de pensiones, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, y en eso seguiremos trabajando. Espero que podamos colaborar. No sé, el blindaje de la Constitución, yo tengo dudas sobre qué garantiza estar en un sitio u otro de la Constitución, porque ahora mismo tenemos algunos derechos que están en la Constitución y que vemos que no se están cumpliendo, ¿no? El más claro, yo creo, y el que más nos afecta ahora a todos es el derecho a la vivienda, ¿no? Sabemos que hay gente que está alquilando caravanas, se están alquilando casetas de obra para vivir, se comparten pisos, la gente no puede acceder a una vivienda, en algunos casos digna, y en otros casos ni siquiera acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, pues no sé cuál es el método o el modelo para que, estando en la Constitución, además sea capaz de que afecte, de que sea real, de que estar en la Constitución signifique que se cumpla, o que se obligue a los gobernantes a cumplirlos, ¿no? El único derecho fundamental de todos los servicios públicos más importantes que tenemos en la parte de derechos fundamentales es la educación, pero tampoco podemos considerar que el nivel educativo sea el necesario. Tenemos muchas diferencias entre comunidades autónomas y tampoco se está garantizando el que haya una educación de verdad como necesitan nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Bueno, es un tema que hay que tratar y que debemos debatir y debemos trabajar en ello, a ver cómo lo podemos hacer, pero ya les digo que yo creo que tiene que estar en la Constitución, está en la Constitución. Si tiene que estar en otro sitio de la Constitución, pues habrá que estar, pero tenemos que ver cómo podemos hacer para que lo que esté en la Constitución sea respetado y sea cumplido, que en algunos casos no está pasando. Nada más, muchísimas gracias.
Sí que os pediría, por favor, que en los móviles os pusierais en silencio, porque ha habido ya algunos momentos de llamada. Muchas gracias, Miguel Ángel. Águeda, es tu turno. Muchísimas gracias por estar aquí. Moltes por favor, gràcies. un poco de silencio. Sara, bueno, bon dia a totes i a tots. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí en nombre de Compromís. Primero que nada, darle las gracias a la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones, concretamente a Sara García y a Joan Encuñat, que hacen una muy buena labor para recordarnos a todos y a todas la importancia de hablar, de tratar y de abordar esta cuestión, sobre todo, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también en nuestro caso, ¿no?, como responsables y representantes políticos desde el punto de vista legislativo y político y representativo. Y aquí sí que me gustaría incidir en para mí, el quid de la cuestión. Tengo poco tiempo, pero voy a intentar ir, para mí, al grano con la problemática que podemos tener respecto a garantizar el sistema público de pensiones más allá de su blindaje constitucional como un derecho fundamental, que creo que esta es la base. Pero por mucho, y aquí el señor Paniagua daba un poco en el clavo, por mucho que garanticemos el sistema constitucionalmente como derecho fundamental, tenemos que garantizar que ese sistema sea rentable económicamente. Y aquí es donde yo voy, ¿no? Y aquí lo que hace falta es valentía política para abordar esta cuestión. Y cuando hablamos de un sistema de protección social, cuando hablamos del estado de bienestar, estamos hablando de la necesidad de recaudar impuestos y de que haya una capacidad económica de los diferentes gobiernos para poder garantizar que el sistema de pensiones sea rentable y sea sostenible en el tiempo. En estos momentos, por eso digo, aquí hay metarrelatos de la extrema derecha que quieren conflictivizar, ya lo han dicho algunos de los compañeros de la mesa, quieren conflictivizar a la gente joven con la gente mayor, pero este no es el problema, esta no es la cuestión. La cuestión es la recaudación económica para garantizar las pensiones. No solo las que hay actualmente, sino las que tienen que venir. Y para esto es muy fácil. Aquí hay, en estos momentos, en el Estado español, la banca en el año 2025 tuvo un récord histórico de beneficios con 34.000 millones de euros de beneficios. La banca española, por ejemplo. O la concentración de poder económico en determinadas personas. Los 33 multimillonarios, 1.000 millonarios más importantes del Estado español, solo 33 personas tienen más capacidad económica que el 40% de la población del Estado español. Por tanto, si queremos garantizar las pensiones, lo que tenemos que hacer es que quien más tenga, que pague. Porque sabemos que el kit de la cuestión del estado de bienestar es la redistribución de la riqueza. Y este tema es el que, lo siento mucho, pero ni el Partido Popular ni el Partido Socialista acaban de abordar con toda la franqueza y con toda la seriedad que se debería tener si queremos hablar de la igualdad real de las personas y que todo el mundo, y que al final también que este metarrelato de la extrema derecha, ¿no?, que quieren confrontar a unos y otros, no sea real, porque se verá que efectivamente esta garantía que tiene que ser constitucional, yo lo veo, y tiene que ser, ya lo han comentado los dos expertos juristas, ¿no?, tanto Tortuero como el señor Tortuero como el señor Garrido, tenemos que hablar de un blindaje constitucional como derecho fundamental. Para eso hace falta que haya una mayoría cualificada del Congreso y hace falta, quiero decir, porque sabéis que nuestra Constitución es rígida y por tanto la reforma es muy difícil, pero más allá de ese compromiso, el compromiso tiene que ser con los servicios públicos, tiene que ser con la redistribución de la riqueza. Tenemos que abordar esa redistribución y para esto pues lo que tenemos que hacer es intentar acabar con el contrarrelato de la extrema derecha, que quieren al final destruir este vínculo entre jóvenes y viejos para facilitar el negocio privado, porque aquí han venido a que ganen dinero los de siempre y el Partido Popular lo está permitiendo. Por eso veo difícil
que haya un compromiso real en estos momentos de la derecha que depende totalmente de la extrema derecha para blindar constitucionalmente un derecho que no solo se tiene que blindar jurídicamente, sino y sobre todo económicamente. Y este es el quid de la cuestión, no solo en las pensiones, en garantizar esa jubilación que todos y todas os habéis ganado y nos estamos ganando cada día, desde la sororidad, que sobre todo nos afecta a las mujeres, que este es otro tema, con 5 minutos no podemos hablar de todo. En todo caso, redistribución, garantía jurídica, garantía constitucional, pero sobre todo compromiso también económico. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, sobre todo por ajustaros también al tiempo en un tema como este, que quedaría para una jornada completa para cada uno de vosotros. Para cerrar este paseo que hemos tenido entre el foro de juristas, representantes del Pacto de Toledo, vamos a cerrar con la intervención de Joanen Cunyat, con un poco también la voz de la plataforma por el blindaje de las pensiones. Espero que también te ciñas al tiempo, Joanen. Cuando quieras, gracias. Voy a intentarlo. Decir solo una cuestión previa a los 5 minutos muy rápida. Yo quiero agradecer a los representantes, quiero agradecer a Miguel Ángel, a Ana y a Águeda. Creo que el Pacto de Toledo es un ejemplo histórico y de futuro para nuestro país de cómo se alcanza consenso y diálogo. Yo creo que Mercè Perea, al igual que los anteriores presidentes y presidentas del Pacto de Toledo, son un ejemplo de esfuerzo por el consenso y con el diálogo, y no sabéis lo que vale para la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones que 3 proyectos políticos tan distintos como os hemos podido escuchar compartáis un espacio y hagamos un esfuerzo a veces por dejar diferencias que podamos tener tan hondas a un lado para poder abordar los retos que tenemos por delante. O sea que 1000 gracias. Dicho esto, la verdad es que podía dedicar los 5 minutos siguientes solo a daros las gracias, y lo digo sinceramente. Quiero agradecer no solo a los representantes del Pacto de Toledo y a los representantes del Congreso de los Diputados, sino también a todas las organizaciones que estéis aquí, porque creo que dibujáis una fotografía bastante completa de la sociedad española. Porque es difícil encontrar ahora mismo un ámbito en el que se hable de pensiones y no esté presente el debate sobre el blindaje constitucional de las pensiones. Primero, porque somos una sociedad solidaria. La vejez es el momento de la vida en el que somos más vulnerables, y que la gente sepa que no va a tener que preocuparse da estabilidad a una sociedad. Pero, en segundo lugar, porque en un momento de incertidumbre como este, a escala planetaria, todo el mundo busca estabilidad y certezas. Necesitamos confiar. Cuando todo apunta a que no sabes qué va a pasar, necesitamos tener certezas. Hay muchas maneras de invertir en seguridad, en estabilidad y en confianza. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones proponemos la más rentable de todas. La juventud debe saber que en el futuro, cuando lleguen a la vejez, en su país se les va a respaldar. Defendemos que hay que devolverle a los ciudadanos y ciudadanas todo lo que han entregado o lo que seguro que van a entregar a la sociedad durante años. Y esto nos afecta efectivamente a 49 millones de personas. No importa cuál sea tu ideología, no importa dónde vivas o no importa cuál sea tu profesión. Lo que les proponemos a nuestros representantes públicos es un pequeño cambio constitucional. No decimos que sea fácil ni que sea ligero. El próximo 12 de abril, la MER cumplimos 13 años como plataforma, y como dijimos un mes de diciembre en la primera concentración que convocamos, si nos cansamos, nos sentamos, pero no nos vamos a mover hasta que lo consigamos. Cualquiera puede juzgar que no nos define la impaciencia, pero entonces adquirimos un compromiso y lo vamos a cumplir. Hablemos de la reforma y de la sostenibilidad. Primero, la reforma. Hemos utilizado muchas veces la imagen del artículo 135 de la Constitución, porque si hubo un acuerdo con el techo de gasto, ¿por qué no lo va a haber con las pensiones? No hay nadie que piense que los acreedores del Estado son más importantes que los pensionistas, y de eso estamos seguros. Sin embargo, hoy queremos utilizar otro artículo de referencia. La reforma del artículo 49 de la Constitución, que sustituye el término disminuidos por persona con discapacidad, ha sido la primera gran reforma social de la Constitución, y queremos que la siguiente sea el blindaje de las pensiones. La lucha del CERMI, firmantes también del manifiesto de la MER, empezó en 2008 y tras 16 años, todos los grupos del Congreso, menos uno, se unieron para hacer posible la primera reforma social de la Constitución.
un enorme avance, no solo para las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad, porque amplía la democracia. Cuando una cosa ocurre una vez, ya sabéis que eso quiere decir que puede ocurrir más veces, o sea, la reforma se puede hacer. Respecto a la sostenibilidad, reconocemos la validez de todos los debates, pero no compartimos el que se abre periódicamente sobre la sostenibilidad de las pensiones. Hace 7 años, en el acto que organizamos aquí también, utilizamos el ejemplo, algunos os acordaréis, de los trasplantes de órganos, porque España lleva 34 años siendo vanguardia en los trasplantes en el mundo, y a nadie se le ocurriría cuestionar su sostenibilidad. Seguimos pensando que las pensiones deben ser como las vidas que salvamos con los trasplantes. Hay que hacer todo lo posible, con todos los recursos a nuestro alcance, para tener el mejor sistema que sea público y en el que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Pero, ¿por qué se abre este debate? La MERP no estamos en contra de las pensiones privadas, subrayo. No estamos en contra de las pensiones privadas, en ninguna de sus formas, sean planes individuales, planes de empresa, pero no aceptamos que se pueda obtener beneficio a costa de degradar las pensiones públicas, como nadie aceptaría que se vendiera oxígeno a costa de contaminar el aire. No debemos permitir una competencia desleal que degrade las condiciones de vida de la ciudadanía. Y voy acabando. España ha duplicado su PIB en los últimos 25 años, es decir, la riqueza que genera el país, y lo hemos multiplicado por 7 en los últimos 45 años. Esto es un éxito colectivo de toda la sociedad que nos permite sentar una base. Oiga, no podemos discutir de si hay o no hay dinero porque riqueza hay. De lo que se debe hablar es de en qué se invierte y cómo se administra. Para eso ya existen, como hemos podido comprobar, muy distintos proyectos políticos que compiten en los procesos electorales y que la ciudadanía puede votar. Pero lleguemos a un consenso. Pongámonos de acuerdo en una cosa, todos los demócratas, sin importar cuál sea nuestra ideología y nuestro signo político. Las pensiones deben quedar blindadas en la Constitución, porque solo hay una cosa que no falla nunca: el esfuerzo conjunto de 49 millones de personas. Las previsiones demográficas fallan, sirven para orientarnos, pero hasta ahora todas han fallado. ¿Cómo va a ser más sostenible la capacidad de una sola persona para ahorrar que el esfuerzo conjunto de 49 millones de personas? El sistema sueco de pensiones, os lo recuerdo, que se ha puesto como referencia durante años, con una estructura complementaria, perdió casi 2.000 millones de euros en prácticamente 24 horas cuando quebró la banca norteamericana. ¿Cuál es la alternativa para la estabilidad, la confianza? ¿Cuál es la alternativa? Blindar las pensiones en la Constitución. Muchísimas gracias, Giovanni. Te has pasado un poquito, pero bueno, te perdonamos. Más no he podido. Bueno, si os parece, ya después de estas intervenciones, como digo, que agradezco muchísimo a los ponentes que se hayan podido ceñir al tiempo, porque es un tema muy complicado para intentar ser breves. Vamos a pasar a vuestro turno, al turno del público. Tenemos, como hemos empezado con un poco de retraso, en lugar de terminar a y media, si me permitís, yo creo que sería bueno hacer los 90 minutos efectivos. Terminaríamos a las 2 menos 20, 2 menos cuarto, pidiendo palabra a las personas del público que queráis intervenir, y intentaremos dar turnos de 2 en 2 preguntas, para que cada 2 preguntas respondáis desde la mesa. También vamos a intentar que las respuestas sean 3 minutos, sean breves, y podamos coger la mayor parte del número de preguntas. Entonces, ¿podéis levantar la mano otra vez, por favor? Vale, por allí. Vale, pues empezamos por allí. Está compañero con un micrófono y ya os iré pidiendo de nuevo las palabras, ¿vale? Porque sois muchos. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Soy Carlos Cruzado, portavoz de Gesta, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, y miembro de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones. En representación de mi organización, quiero, como representante de la MER también, dar las gracias otra vez, reiterando esa felicitación y el agradecimiento a los profesores Tortuero y López Garrido, y por supuesto agradecer a las diputadas y al diputado que hoy nos acompañan y que han aceptado nuestra invitación, también su presencia, ¿no?
A ellos, sobre todo, va dirigida mi pregunta, ¿no? Es una pregunta que ya formulamos hace 7 años, en la anterior jornada que realizamos, y que está relacionada con el acuerdo los acuerdos del Pacto de Toledo, ¿no? Que cumplieron 30 años y que, bueno, en la comisión de los acuerdos del Pacto de Toledo quiero saber cuál es la opinión, sobre todo de las representantes y el representante político, respecto de la introducción en el debate sobre el blindaje de las pensiones en la comisión, ¿no? Vale, gracias. Muchas gracias. Por aquí. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bien, perfecto. Primero la parte de los agradecimientos. No se oye, está apagado, yo creo. Di tu nombre, por favor, y la organización. Soy José Luis Fernández y soy el presidente de CEOMA, de la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores. Por tanto, directamente afectado por lo que estamos diciendo aquí, pero no solamente nos preocupa los que ya estamos en este campo de la jubilación, sino nos preocupa mucho lo que pueden estar pensando esas personas que están en el entorno de los 55 años, que tienen visas y posibilidades reales de jubilarse y tienen sus temores a cómo pueden llegar o no a esa jubilación. Yo quiero romper una lanza por dejar muy claro que el sistema actual de pensiones es sostenible. Basta ver el gasto sobre PIB que se está realizando. Y esto me parece que es un dato que podemos ver. En los últimos 3 años no se ha incrementado, incluso es menor que hace 4. Por tanto, si generamos riqueza, tendremos capacidad. Por tanto, me parece que para huir de los debates intergeneracionales, y sobre todo, me parece que es importante que garanticemos 2 cosas que se han planteado aquí. 1, el blindaje constitucional de las pensiones, y eso pasa por hablar del artículo 50 y el artículo 41. Son los 2 artículos que hay que tocar. Me parece que es bueno recordarlo, porque el que las pensiones, según dice la Constitución, sean debidamente actualizadas, lo que no dice es cuándo ni cómo. Y nosotros queremos es el cómo y el cuándo. Y la segunda cuestión, cuando hablamos del artículo 41, que habla de nuestro sistema público de protección social, habla de la seguridad social, me parece que la clave del asunto es su universalización y que por tanto nadie quede fuera del sistema. Es que me parece que en este sentido yo plantearía 2 cosas. Una, primero a los juristas. Yo creo que es posible una reforma constitucional sin entrar en el campo de la reforma agravada de la Constitución, que a todo el mundo le da mucho yuyu, empleando un término coloquial. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que sí, pero si hay voces de juristas me van a ayudar. Y luego a los representantes en el Pacto de Toledo, bueno, no nos quedemos en meras palabras. Vayamos a ver si somos capaces de hacer algo y construir esa alternativa. ¿Sería posible que apoyaseis en el propio Pacto de Toledo o llevaseis desde vuestros grupos parlamentarios a la Comisión Constitucional la creación de un grupo de trabajo que analizase esto en profundidad y hiciese propuestas para esa reforma constitucional? Gracias. Bueno, ya tenemos 2 preguntas que tienen muchísima sustancia. Si os parece, damos en primer lugar la palabra a los representantes del pacto y luego os doy también una pequeña introducción para que podáis comentar. Sí. No recuerdo la primera pregunta ya. Si me la recuerdas. Sobre el blindaje. Sí. En el pacto. Bueno, están muy interrelacionadas las 2 preguntas. Va un poco parecido. Pero... va un poco parecido. En principio, el Pacto de Toledo yo creo que está muy abierto a hablar de todo aquello que tenga que ver con las pensiones, y este es un tema más. Yo personalmente, yo creo que mi partido no estaría en contra, o yo por lo menos propondría a mi partido que no se oponga a que se pueda debatir y hablar sobre ello en el Pacto de Toledo. Estamos en un buen momento porque las recomendaciones debemos renovarlas, con lo cual es un buen momento para hablar de todo. De hecho, sí lo estamos haciendo. Estamos ahora con comparecencias esta misma tarde y vamos a hablar sobre muchas cosas, algunas que ya estaban en las recomendaciones del Pacto de Toledo anteriores y otras que no estaban y que tenemos que abordarlas. O sea que ningún problema en poder debatirlas. Gracias.
Vale, muchas gracias. Sí, desde luego desde el Partido Socialista, como hemos iniciado la renovación de los acuerdos, que los 5 años los cumplió el año pasado, en noviembre de 2025, para el Partido Socialista, desde luego, una prioridad en estos nuevos acuerdos, llevar el blindaje de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el blindaje de las pensiones en la Constitución. Y desde luego lo vamos a llevar. Hay un trabajo muy bueno, como se ha visto hoy aquí, de juristas que lo han hecho, que ahora explicarán ellos, y en esa línea queremos ir. Y en cuanto a lo que se ha dicho también por aquí de los temores que hay del baby boom y que sé que genera la riqueza, hay una cosa que me gustaría plantear, y a lo mejor me salgo un poco del marco que hablamos siempre, de un sistema solidario, de un sistema equitativo. Es que nosotros no podemos ver jamás las pensiones como algo aislado. Las pensiones son una pieza de un puzzle de una socialdemocracia en la que vivimos y en la que se rige por una economía de mercado. Entonces, que una pieza clave, ya lo digo desde el punto de vista de la eficiencia económica. Si algo ha pasado en estos últimos años es que ya hay tiempo para contrastar las políticas de la austeridad a lo que nos llevaron en el año 2013, 14, 15... hasta llegar a 6 millones de parados, por ejemplo, y empresas cerrando cada semana, y se ha visto y se ha demostrado que la eficiencia de la economía y poner el país a funcionar, y para que a todos nos vaya bien, tiene que haber también esa capacidad de gasto, porque al final vivimos en una economía de mercado y es pura eficiencia. Más de 9,5 millones de personas con capacidad de gasto, lo único que están haciendo es contribuir a que el país funcione. Y lo pregunto a la inversa, ¿no? ¿Qué ocurriría si de pronto... Bueno, no quiero ni decirlo, pero en un escenario muy pésimo que nunca va a llegar en este país, pero que de pronto, si por hacer el ejercicio a la inversa, ¿qué ocurriría si de pronto la gente supiera, la gente que ahora tiene 40 años, 50 años, que no va a tener pensión? Pues os lo digo, caería el consumo, caería la inversión, caería todo, y la economía podría tener hasta un shock, ¿no? Que iría en contra de todo. Es decir, incluso por pura eficiencia, las pensiones son necesarias dentro de esta economía de mercado en la que vivimos, y que se ha demostrado en los últimos años que cuando se han subido las pensiones, que cuando se han subido los sueldos, que es lo que financia las pensiones, es decir, ¿por qué hoy en día se están pagando las pensiones pese a que han crecido? Ojo, y no solo en el número de pensionistas del baby boom, sino que se están incorporando a las pensiones personas que han tenido mejores trabajos, mejores sueldos, con lo cual las pensiones no están subiendo, el gasto total no está subiendo lo que el IPC, sino bastante más. Por ese motivo saludable, ¿no?, de que mejores contratos, mejores trabajos, mejores sueldos. Pues se están financiando porque hay 22 millones de personas que están cotizando, porque los salarios mínimos han subido, con lo cual los ingresos del Estado son superiores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que seguir defendiendo las pensiones y, como digo, no solo por solidaridad, sino también por eficiencia. Muchas gracias. Sí, yo muy rápidamente, por no repetirme, está bien. O sea, yo creo que en principio todos y todas estamos de acuerdo en que haya un blindaje constitucional para mí, y ahora que lo digan los profesores universitarios, pero debería de ser en la parte de los derechos fundamentales que se garantizan también con el derecho de amparo, o sea, de los que tienen la máxima protección. Claro, eso implica un cambio, como decíamos, un cambio sí que es de la parte rígida, y por tanto el cambio sería, pero en realidad... Si parece ser que hay un consenso entre la mayoría del Congreso, no debería de ser un problema, aunque sea un cambio rígido. Pero yo creo que aquí lo que falta en la realidad, cuando vamos a lo concreto, es ver esa voluntad política real, de que realmente se produzca este cambio a esa protección máxima del derecho a las pensiones. Y aquí, y con esto acabo, tendríamos que diferenciar la cuestión macro de la micro. Es importante el blindaje constitucional al máximo nivel porque nos protege ante los tribunales, aunque es verdad que después no siempre se aplica al 100% en la práctica, pero la protección la tienes. Pero después están las cuestiones micro, porque ¿cómo tiene que ser ese derecho a las pensiones? Tiene que ser público, o sea, claro, tiene que ser público y universal.
Esto para empezar. Y después tiene que tener en cuenta las circunstancias concretas de aquellas personas que, bueno, pues que cotizan con pensiones mínimas porque han trabajado la mayoría del tiempo o en situaciones muy complicadas o han trabajado en casa cuidando de sus hijos y hijas, y aquí está la brecha también de género. Quiero decir que no nos podemos quedar solo con la parte macro, sino también con la micro, porque hay mucho margen de mejora del sistema de pensiones actual y tenemos que aspirar a más, ¿no? Sobre todo para garantizar que las personas, que sobre todo mayoritariamente somos mujeres, tenemos una situación más complicada, podamos llegar a la jubilación con las mismas garantías y la misma protección que el conjunto de la ciudadanía. Gracias. Os doy la palabra, José Luis, Diego, por si queréis comentar algo de una forma súper rápida también. Bueno, yo el tema constitucional, por respeto, se lo dejo a mi colega. Quería decir dos cosas. Una, referida a la reflexión que ha hecho el Partido Popular. Yo creo que no es asimilable, ¿no?, el derecho a la vivienda en términos jurídicos con el derecho a las pensiones. Se trata el derecho a las pensiones o el derecho al sistema de protección social de un derecho cerrado, de titularidad pública, con una financiación, por eso decía yo que en la Constitución hay que meter la participación del Estado, con una financiación pública en los términos que democráticamente acordemos. Eso no es equiparable al derecho universal a la vivienda, ¿no?, que cómo la lleva a cabo, ¿no? Dos, me ha encantado que haya salido el tema de la perspectiva de género. Para hacer una muy simple, espero que se me entienda bien, reflexión. Claro que el sistema público tiene que tener y operar con criterios antidiscriminatorios y con una perspectiva de género, sin olvidarnos, porque si no, no avanzaremos socialmente, que los elementos de discriminación no están en el sistema público, sino en el mercado. Entonces hay que atacar al mercado, hay que atacar a las relaciones laborales, hay que atacar a la igualdad salario, igual trabajo, hay que hacer muchas cosas en el mercado, porque si lo que hacemos es complementos, 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 el mercado seguirá igual y la discriminación será exigiendo exactamente igual y no conseguiremos nada, más que quienes cometen la irregularidad la sigan cometiendo. Nada más. Gracias, José Luis. La parte constitucional de la mesa, Diego. Muchas gracias. Vamos a ver, la pregunta que nos hacías sobre el tema de la reforma constitucional. Bueno, yo creo que hay que reformar, evidentemente, el artículo 50 y el artículo 41, como tú señalabas, de la Constitución, que es donde habla el 50 de las pensiones y el 41 de la seguridad social. ¿Qué dos cosas hay que dejar muy claras en el contenido de esos artículos? Uno, que las pensiones tienen que asegurar la suficiencia económica de la persona. Es decir, no basta con decir derecho a pensiones, sí, pero ¿qué pensiones? No cualquiera, sino aquella que asegure la suficiencia económica. Por lo tanto, primer elemento que tiene que estar en los artículos, especialmente en el 50, ¿no?, porque se refiere específicamente a pensiones. Y, segundo, mantener el poder adquisitivo. Por tanto, tiene que ir de acuerdo con el IPC. Suficiencia y mantenimiento del poder adquisitivo. Esas son las dos cosas que tiene que haber en esos artículos. Y tercer elemento, tenemos que convertir el artículo 50 y el artículo 41, tenemos que convertirlos en derechos fundamentales, cosa que ahora no son. Son inspiradores, nada, o sea, la eficacia jurídica, nada. Hay que convertirlo en derechos fundamentales. Y para eso hay una vía, tú lo has debido estudiar a fondo, porque lo has mencionado, hay una vía que es evitar la reforma agravada, que es una constitución pétrea, la que tenemos en la parte de la corona y la parte de derechos fundamentales. Es dificilísimo reformarlo por esa vía. ¿Cómo logramos evitarla? Mediante una reforma de otro artículo, el artículo 53, que diga
que el derecho a las pensiones tendrá las garantías que tienen los derechos fundamentales. Y el artículo 53 no forma parte de esa parte pétrea. Hay que decir, en ese artículo habría que decir que el derecho a las pensiones tendrán las garantías que tienen los derechos fundamentales, que son, tiene que ser regulado por ley, que respete su contenido esencial y que sea posible el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esas son las garantías que tienen los derechos fundamentales, que no las tienen los demás derechos. Y esas son garantías importantísimas. Y además, que pueda invocarse el derecho, en este caso a las pensiones, ante un tribunal directamente, sin necesidad de ir a las leyes de desarrollo, no, la justiciabilidad del derecho. Que pueda invocarse ante un tribunal directamente, que una persona pueda ir en un recurso ante un tribunal, no ya solo el Tribunal Constitucional, sino un tribunal ordinario, invocando el derecho a una pensión. Es decir, eso es verdaderamente lo que sería blindar el derecho a las pensiones como un derecho fundamental. Y para hacer un spot publicitario, en este libro está explicado eso. Es un libro que publicamos, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y la Fundación Alternativas, y ahí está desarrollada esta... Se llama Los nuevos derechos sociales fundamentales, una propuesta de reforma constitucional. Y pone Diego López Garrido, coordinador. Muy bien. Hemos tenido hasta momentos publicitarios. Muchas gracias, Diego. A ver, yo también, por hacer un poco de perspectiva de género, también teníamos dos manos levantadas de dos compañeras también de la plataforma. Voy a intentar dar la palabra a Maribel. Y bueno, hasta aquí Mar. Vale. Pues empezamos con la compañera María del Mar y luego ya. Bueno, y luego os tomo a los que podamos, ¿vale? Sí, pero es que es muy poco tiempo. Yo soy María del Mar de Kellys Unión, que también estamos en la plataforma. Hay muchos sectores sociales que tienen extraordinarias dificultades para poder acceder a una pensión. El 70% de las pensiones más bajas son de mujeres, evidentemente, que cobran un 30% menos de media en la pensión. También nos pasan los sueldos. Que los hombres, evidentemente. ¿Por qué no hablar de pensiones de viudedad, de trabajos como el de camareras de pisos o las pensiones de las personas LGTBIQ+, que están sometidas a discriminación, con lo cual les es mucho más difícil acceder luego a una pensión? Yo lo que quisiera saber es cuál es su opinión sobre todo esto. Hola, buenas a todos y a todas. Gracias a la mesa por estar ahí. Y me voy a salir un momentito del tema porque voy a darle las gracias a Cristina Almeida, que nos ayudó muchísimo tiempo a las mujeres y a las feministas, y no solamente a todas las trabajadoras del textil, a defender nuestros derechos. Gracias, Cristina. Bueno, yo voy a plantear un tema que me tiene muy preocupada, que son los jóvenes de hoy en día. ¿Por qué ese enfrentamiento entre jóvenes y mayores? ¿Por qué estamos en esta situación de que lo intergeneracional parece ser que somos enemigos? Y a mí me preocupa mucho porque somos el 60% de la población. Con lo cual, quisiera saber vuestra opinión, porque eso sí que me preocupa, el futuro de mis hijos y de mis nietos. Y un país que no cuida a sus mayores ni a sus hijos es un país que está muy mal y está enfermo, nada más. Voy a intentar meter... Sí, es que hay preguntas por todas partes, pero tenemos 10 minutos, entonces voy a intentar meter un par de preguntas más. Aquí delante habían pedido la palabra al principio. También Cristina Almeida levanta la mano, yo le voy a dar la palabra, lógicamente. Vale, y por último esta señora que está ahí. Es que no puedo dar más palabras, lo siento mucho. Adelante.
Hola, buenos días. Soy Elena de León, soy presidenta de la Internacional Feminista de Mujeres, pero esta vez estoy aquí como plataforma Familias Diversas, Iguales Derechos. Y bueno, ¿pensiones para quién? Es decir, las viudas de hecho... Mal dicho, viudas de hecho, porque son bueno, pues que se han quedado sin la pareja de hecho porque se ha muerto el cónyuge. El cónyuge también mal dicho, porque para ser un cónyuge hay que estar casado. Es decir, no hay ni siquiera nomenclatura para decirlo. Es decir, ¿cuándo se va a contemplar que sean equivalentes las pensiones de las viudas o viudos de hecho a los de los casados? Porque hasta ahora hay que estar 2 años antes registrados, 5 años demostrar que has vivido antes, a ser más pobre que el que se ha muerto. Digo, oiga, perdona, en fin... Hablando de discriminaciones, por favor, no se nos olvide que hay un 80%... Vamos a intentar ser breves porque he metido estas preguntas al final, pero necesito que sea más breve la pregunta que la intervención. Ya acabo, que hay un 80%, sobre todo mujeres, que sobre todo hay más viudas que viudos, hay un 80% en la pobreza, porque no se les reconoce la pensión. Es lo único que quería decir. A ver cuándo se iguala, porque de verdad es que tanto matrimonio, pero está discriminada la soltería voluntaria. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por ese aplauso que se lo tendríamos que dar a todo el mundo y sobre todo a esas mujeres que lucharon con los derechos en el textil y en todos los lados. Yo quiero hacer una reflexión. Nosotros estamos ahora solucionando el tema de los que vengan, porque es verdad que hemos tenido que luchar para tener pensiones. Pocas, malas, no se había cotizado, ha habido un plan distinto. Las mujeres hasta el año 70 no hemos tenido educación obligatoria. Eso ha hecho que las mujeres trabajemos menos. Nos hemos casado y nos han obligado en un tiempo a dejar el trabajo o nos han dado la dote para irnos. Entonces todo eso es un atraso de país que estamos solucionando ahora. Pero ahora ya estamos marcando las bases para el futuro. Lo que hay que decir a los jóvenes es que le estamos arreglando su problema, porque para nosotros ya lo hemos tenido que arreglar de mala manera, con peores pensiones, pero siempre tirando para adelante. Y ahora los trabajadores son mucho más la gente que trabaja, las mujeres que trabajan, no las que han trabajado, que es lo que estamos solucionando ahora en mucho tiempo. Pero para el futuro hay que tener una visión de adquisición de derechos permanente. Y por eso tenemos la Constitución. No es ya para nosotros, los viejos que estamos, que ya la tenemos malamente o buenamente, yo no me voy a quejar. Pero en cualquier caso, sí que estamos arreglando el asunto para todos esos que están trabajando y que le tenemos que solucionar. El que tenga derecho y confianza en el derecho. Entonces, que no nos miren como enemigos, que nosotros ya estamos agotados, sino que nos vean como salvadores de sus derechos, que es lo que queremos garantizar en la Constitución. Y sobre todo, que se pueda exigir ese derecho ante los tribunales, que ahora mismo pues, es una aspiración. Y en cuanto he dicho de la vivienda, que es una forma de salirse también por la tangente. ¿Por qué? Porque la vivienda, no todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad. Y ni los jóvenes que nos dicen, anda que no hemos tenido que pasar por alquileres y por tal. Si les preguntamos a todos los viejos de ahora cómo han sostenido la vivienda o cómo no la han podido tener. Lo que hay que preocuparse es de la acaparación de la vivienda por fondos buitre y por tal, que es un problema distinto al de las pensiones de viudedad. Gracias, Cristina. Pablo, una última intervención muy rápida. Bueno, a esta señora, por favor, y terminamos. Pero tiene que ser súper breve la pregunta, por favor. Gracias. Y ya hacemos una ronda rápida a todos los de la mesa. A ver, muchas gracias. Y soy Elena, del MPM de Madrid. Somos 900.000 afectados de jubilación anticipada con más de 40 años de cotización. Ese problema que nos afecta a esta serie de pensionistas, que estamos penalizados de por vida, ¿tenéis idea de que si se va a solucionar este tema? Que creo que no.
porque me parece muy bien que estemos penalizados hasta los 65 años. Pero lo que no hay derecho es mi caso, como el de 900.000, con 49 años de cotización y haber estado trabajando hasta los 63 años, que esté penalizada de por vida. Quizás a lo mejor no entre en el marco de los blindajes, pero las viviendas tampoco entraban en este tema. Bueno, vamos a hacer una respuesta rápida. Sé que no vais a poder responder a cada uno de los puntos, sobre todo a casuísticas tan concretas que se están planteando, pero vamos a dar la palabra a... Si queréis en el mismo orden que habéis intervenido o como queréis. Madre mía, el tema que tanto nos gusta, el foro tan bueno. Esto es para estar aquí 1 hora y media más hablando, pero bueno, vamos a ser súper breves. El tema de la brecha de las pensiones. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que a día de hoy la brecha en la base de cotización sigue siendo de un 30%. Es decir, una vez que los mejores puestos están en las materias de ingeniería, de tecnología, y va a la universidad y de 50, y hablo de un caso real, que es mi hija, de 50 alumnos, niños, que están haciendo una ingeniería industrial y mecánica, hay 3 niñas, que hasta yo me sé el nombre porque son 3. Están 3 niñas en clase de 50. Con lo cual, si ellos siguen ocupando los puestos en los que va a haber más riqueza, más trabajo, más empleo y mejor remunerado en el futuro, vamos a estar en las mismas. Es que dentro de 20 años estamos hablando de lo mismo otra vez. Y para eso tendremos que hacer, por lo que se lleva haciendo mucho tiempo, y hemos tenido aquí muchos ejemplos, mujeres que se vean, que tengan referentes de mujeres que ocupan puestos, que también pueden estar en esas carreras las mujeres, que con mucho se ha conseguido que estudien medicina y ya en vez de solo maestras y enfermeras, por favor. Entonces yo creo que esto también es una responsabilidad de toda la sociedad y a mí esa parte la verdad es que me preocupa mucho porque si no es que nunca va a tener fin. Tenemos muchos temas pendientes, por supuesto, ya nos hemos reunido algunas veces. El tema es hiriente, además si piensas desde una perspectiva feminista y de izquierda, es que es hiriente que porque una mujer que ha demostrado además que tiene hasta una vivienda media y 3 hijos, le digas que no tiene todas esas cosas, por supuesto que se tienen que ir arreglando. Yo creo que la base principal es lo que hemos dicho, las personas que tienen más de 40 años cotizadas. Hubo una época ahí cuando la reconversión industrial en que hubo muchos casos y claro, efectivamente, si una persona empieza a percibir una pensión mucho más joven, pues va a percibir una pensión muchos más años, se ideó el sistema de la reducción, que no, ahora no me digo la palabra exacta, que al final es una penalización que cuando pasan los años pues ya no compensa y son temas que yo creo que están en la cartera de cosas pendientes. Esta semana hemos arreglado de los deportistas, que eran unos casos que había ahí también muy injustos, que afecta a pocas personas. Lo más importante para ir dando respuesta a todas y cada una de las cosas que nos quedan, que son muchas por arreglar, como decía Águeda, de lo micro. Ojalá, caso por caso, ¿no?, pudiéramos llegar con justicia, que al final es de lo que estamos hablando, con justicia real a cada persona. Lo más importante es que sigamos haciendo el sistema sostenible, que la economía siga funcionando, que las medidas que se pongan en marcha hagan que las empresas que generan beneficios paguen los impuestos necesarios y que la gente con buenos sueldos y buenas cotizaciones sigan manteniendo y haciendo este sistema sostenible. Hablaría mucho más, pero es que es imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel, ¿quieres intervenir? Sí, breve. Perdone, es que... perdone, le hemos dejado... Perdone, ha tenido su turno para hablar. Si no le importa, por favor, respete el tiempo de los demás. Pero luego, si quiere, a la salida les propone su tema en concreto, pero es que estamos mucha gente. Disculpe, lo siento. Guarde silencio, por favor. Gracias, Sara. Bueno, sobre el tema de la discriminación, tenemos que evitar, lógicamente, cualquier discriminación de cualquier colectivo, de todos. En el caso de las mujeres lo hemos intentado en dos gobiernos y no ha salido bien porque el Tribunal Superior de Justicia nos lo ha echado para atrás. Pero en muchos casos quizá lo que tenemos que solucionar es, y se está haciendo durante todos estos años, es modificar aquellas causas que originan esa discriminación para que esa discriminación no sea real y no sea efectiva. En cuanto a los jóvenes, yo no sé por qué los jóvenes tienen dudas o piensan lo que piensan. La verdad, yo creo que tenemos que motivarles para que participen más en los debates públicos, porque yo creo que ahora están muy imbuidos dentro de sus redes sociales, unas redes sociales que son muy peligrosas porque hay mucha mentira, mucho engaño, mucho interés económico que consigue manipularles, y yo creo que debemos
trabajar mucho para llevarles al debate público y que no tengan algunas ideas que no son razonables o que no son reales y que son la base a lo mejor de su propio comportamiento y de sus propias decisiones de vida, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial en el caso de los jóvenes. En el caso de Ajubil, que usted... Por favor, por favor. Bueno, nosotros hemos estado reunidos con Ajubil, nos han contado su idea, su situación, y creemos que debemos abordarlo de una forma real y práctica. Yo creo que son situaciones, a mí considero injustas, y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para ver si podemos solucionar ese problema. Y solo una pequeña aclaración, perdón, que es que el tema de la vivienda, como ha sido recurrente en las contestaciones, no lo decía para comparar con el tema de las pensiones, aunque están en el mismo apartado de la Constitución, simplemente decía que un tema que está en la Constitución y que no se está cumpliendo, pues que debemos buscar no solo la forma de que esté de una manera o de otra en la Constitución las pensiones, sino que además sea efectivo y que se cumpla. Eso es lo que quería expresar con el tema de la vivienda, que es un caso real y práctico. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Por favor, vamos a guardar silencio entre el público, porque yo creo que aquí estamos mucha gente en la sala, estamos intentando terminar en tiempo, entonces vamos a respetar el tiempo de los demás y luego ya fuera pues podremos hacer los debates que creemos convenientes. Águeda, por favor. Sí, bueno, pues gracias. Es muy, muy interesante este debate. Las últimas intervenciones, que han sido todas de mujeres, han ido muy, muy relacionadas con la discriminación, ¿no? O con las personas que más sufren y que también se ve y se percibe después en las pensiones, ¿no? Pues hemos hablado de personas LGTBI, de camareras de piso, de mujeres viudas, de la contraposición entre jóvenes y mayores, de las viudas de hecho, ¿no? Este concepto que me lo ha apuntado, o como Elena decía, ¿no? De esta jubilación, del sufrimiento o la injusticia de estas 900.000 personas. Y al final, reflexión final, ¿no? Tanto la política como el derecho deberían de servir para proteger a quien más lo necesitan, porque esas 33 personas millonarias de las que os he hablado en la primera intervención, ya os digo yo que no necesitan ni seguridad social, ni pensión, ni educación pública de calidad, ni una medicina pública. La necesitamos el conjunto de la gente, sobre todo la gente que siempre hemos estado más desprotegidas. Y por tanto yo sí que creo que los poderes públicos deberíamos de tener una visión mucho más centrada y focalizada en las personas que más necesitan la política y el derecho, que es lo que está pasando. Y desgraciadamente son las personas que menos voz tienen a la hora de tener un espacio público o de participar de la agenda pública. No tiene ningún sentido que mi madre, yo vengo de una familia súper humilde, que mi madre haya sufrido toda la vida una situación tanto familiar como laboral horrible, pero haya permitido, y su esfuerzo, que yo pueda llegar y hacer lo que haya querido, y que mi hija de 15 años esté sufriendo en estos momentos, que no tiene un futuro para ella en el mundo, pero no es que no tiene un futuro porque ella tiene problemas por si va a cobrar las pensiones o no. Eso es el menor de los problemas de una persona joven en estos días. El problema, y que con esto acabo, y el profesor Tortuero lo ha dicho muy claramente, el problema es el mercado y cómo la desregularización y cómo el mercado salvaje y cómo la derecha y la extrema derecha están utilizando estos conceptos para llevarnos a una situación extrema en la que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres sean más pobres, y el estado de bienestar que ha permitido que yo pueda tener estudios universitarios igual no permite que mi hija los pueda tener, y esto no lo podemos permitir, y contra esto es lo que tenemos que luchar, y este es el problema. Y ahí es donde yo veo que igual la voluntad política de algunos partidos políticos no es toda la que debería de ser para que el futuro de nuestros hijos y hijas, porque los jóvenes son los que no van a tener la vida garantizada, nosotras, tanto vosotros y vosotras como yo, sí que vamos a tener un futuro digno, pero ellos y ellas no lo tienen y los están utilizando a ellos en contra de sus abuelos, de sus abuelas, de sus padres y madres. Temas de pensiones, temas de inmigración y temas de mujeres, y no lo podemos permitir.
permitir. Y la derecha lo está permitiendo y lo está aprovechando. Y contra esto es contra lo que tenemos que luchar. Gracias. Gracias, Águeda. Telegráficamente hablando, José Luis quería intervenir y cierras tú, Joanen. Bueno, dos cosas muy telegráficas. Me gustaría que no nos levantáramos de esta sala sin ser conscientes de que sin los jóvenes no hay sistema. Las entidades financieras, nosotros lo damos por hecho, incluidos los responsables políticos que están aquí sentados, pero las entidades financieras no lo dan por hecho y llevan 20 o 30 años trabajando, lo puedo contar por mis hijas, que me han ido a preguntar, papá, me llaman del banco a decirme que tú que eres experto en esto, ¿qué me aconsejas? Yo no he llamado a ningún joven, salvo la publicidad que hago en la universidad, no llamo a ningún joven a decirle, oye, que tienes que hacer esto en el sistema público. No. Segundo, las jubilaciones anticipadas están muy mal ordenadas jurídicamente. Crear una plataforma y acudir a los tribunales. Mi consejo como experto. Pues por ahí llegaréis al mejor fin que acudiendo a la vía política. Tercero, yo soy académico. La primera vez que fui al Pacto de Toledo a informar como experto, cuando el presidente del Pacto me pasé de tiempo y me decía, sigue, José Luis, que está muy interesante, porque fui políticamente incorrecto. Y cuando acabé se acercaron un grupo de diputados, cuando ya no había taquígrafo, ni televisión, ni nada, y me dijeron, José Luis, has estado fantástico, nos has contado unas cosas maravillosas, pero cómo se nota que tú no te presentas a las elecciones. Espero que no sea así. En viudedad, solamente se le pide a las parejas de hecho que vayan al registro a inscribirse, nada más. Jurídicamente es imposible armar pensiones de viudedad que no son derechos que uno ejerza, sino son derechos de una estructura jurídica. Sin nada es imposible montarlo. No, bueno. Luego entráis en la salida. A ver, por favor. Por favor, perdone, a usted se le ha dejado hablar, no se le ha interrumpido, así que deje terminar a la ponente y luego la salida amigablemente le dice lo que crea más conveniente, pero en este momento le pido silencio, por favor. José Luis, ¿terminas? Sí, ya termino. Bueno, ha sido una lástima que haya sido abruptamente. Un aplauso para José Luis. Muchísimas gracias. Joane. Pues mirar, yo quiero aprovechar el minuto escaso que tengo para acabar para decir que lo más importante que tenemos es la unidad. Lo más importante que tenemos. Cuando la sociedad empuje el enfrentamiento, la MER va a estar por la cohesión. Cuando en la sociedad haya inestabilidad, la MER va a estar por la estabilidad y por las certezas. Va a estar por la confianza en nuestro país. Va a estar por la confianza en las instituciones. Va a estar porque haya diálogo, porque haya consenso y para que haya un esfuerzo de que los diferentes podamos unirnos en una causa común como es el blindaje constitucional de las pensiones. Lo digo porque si la MERP hemos aprendido algo es que, por grandes que sean las diferencias, y hay organizaciones conservadoras, progresistas, deportivas, de cocina, todo tipo de organizaciones entre más de 500 entidades. Hay dos que siempre nos gusta poner como ejemplo, que es una congregación de monjas que ayudan a ancianos sin recursos y una organización de orientación muy izquierdista que además son en defensa de los derechos de los transexuales. Estas dos organizaciones prácticamente no se van a poner de acuerdo en nada, nunca, pero las dos organizaciones son firmantes de la Mesa por el Blindaje Constitucional de las Pensiones. El respeto al que piensa honda y profundamente distinto a nosotros es la esencia misma de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, porque en esto estamos unidos. Y para conseguir esta reforma, que me ha parecido extraordinario, tanto José Luis como Diego, pero la fórmula que propone Diego, es decir, no hace falta ir a una convocatoria de elecciones ni disolución de las Cortes,
Pero no importa, por este mecanismo necesitamos la mayoría de votos de los diputados y diputadas del Congreso, compañeros y compañeras. Esto significa no solo que tenemos un Congreso más plural que hace 20 años, sino que cada una de las organizaciones, desde las más con menos representantes a las que tienen más representantes, tienen tantas sensibilidades distintas dentro entre sus diputados. No os lo podéis ni imaginar, y lo digo sabiendo que muchos lo sabéis. El PP, el PSOE, Compromís, PNV, Junts, enorme pluralidad. Tenemos que ser ejemplares para ser capaces de ganarnos su confianza y poder unirnos en el blindaje constitucional. Bueno, muchas gracias, Joanen. Yo ya sé que siempre en mi papel como moderadora dejo satisfecho a todo el mundo porque había muchas manos levantadas, todos queréis hablar y os corto el tiempo, pero no tenemos tiempo físico para seguir hablando de esto. Lo que sí que tendremos que analizar en la MERP es que el próximo debate pues, sea más largo, porque está visto que es necesario. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias. Bueno, Diego López Garrido ha tenido que salir por un accidente que tenía. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí. Gracias a los representantes, tanto Ana Cobo, Águeda Micó y Miguel Pañagua, por estar aquí y acompañarnos. Así que nos veremos en siguientes debates, en siguientes encuentros y seguiremos peleando por el blindaje de las pensiones en la Constitución. Gracias a todos.